Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos al culto de oración de nuestra Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth de Bonita, California. Yo soy el reverendo José Daniel Corte, pastor de nuestra iglesia, y le doy la más cariñosa y cordial bienvenida. En esta noche vamos a tener el estudio bíblico y después vamos a dedicar un tiempo a la oración. Y vamos a continuar con los estudios bíblicos que hemos venido considerando semana tras semana. Y el tema que toca hoy es el milenio. El milenio. Ese es el tema que vamos a comenzar en esta ocasión y que va a durar algunas semanas porque es un tema bastante extenso. Me da mucho gusto que se estén conectando, que Dios les bendiga, que abra nuestras mentes, nuestros corazones para poder digerir la palabra y sobre todo que podamos ponerla por práctica en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos están viendo. Dice así el estudio, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús regresará para establecer su reino milenial en esta tierra y que Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores de todo el mundo. Como ustedes recordarán, hemos estado hablando precisamente de la segunda venida del Señor. Y hoy vamos a hablar del propósito de esa segunda venida, que va a ser precisamente establecer ese reino aquí en el mundo, su reino, que es un reino milenial y mundial. A este periodo se le conoce en la Biblia como el milenio. Y esta es una de las doctrinas de la escatología bíblica. Veamos estas maravillosas verdades que la Biblia nos enseña. Empezaremos el día de hoy a hablar de los nombres del milenio. ¿Cómo es conocido el milenio en la Biblia? El primer nombre dado al milenio es imperio. Imperio. Eso se encuentra en Isaías 9, 6 y 7, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí claramente se le llama imperio. Imperio. Y como vamos a ver, a lo largo de la historia ha habido varios imperios. Imperios grandes que dominaron prácticamente al mundo entero. Entonces así también será el reinado de Jesús. Un imperio que dominará a todo el mundo. Y por supuesto, el emperador pues será nuestro Señor Jesucristo. El príncipe de paz, quien reinará sobre el trono de David su padre. El segundo nombre que se le da al milenio es el reino de Dios. El reino de Dios. Y eso se encuentra en Mateo 6:10, que es parte del Padre Nuestro, donde dice: venga tu reino. Ahí es la oración que le estamos pidiendo a Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, le estamos diciendo a Dios: así como tú reinas en el cielo, así como se hace tu voluntad en el cielo,
que un día, Señor, se haga también aquí en la tierra. Que tú reines también aquí en la tierra y que todos te obedezcamos y hagamos tu voluntad como se hace allá en el cielo. Entonces eso es el reino de Dios. En Mateo 25, 31 al 34 nos habla precisamente del reino. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el reino y el rey, y por supuesto el rey pues es nuestro Señor Jesucristo, y el reino pues es ese periodo de el milenio que aquí se le llama el reino de Dios. El reino de Dios sobre la tierra será la implementación de la teocracia, que es la única forma de gobierno verdaderamente justa y equitativa. La principal característica de la teocracia será la paz total y mundial. El hombre ha experimentado muchos estilos de gobierno y muchos piensan que el mejor de todos es la democracia, que quiere decir poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso significa democracia. Pero no es así. Realmente el mejor estilo de gobierno es la teocracia, porque ahí hay justicia verdadera. En las democracias del mundo vemos todavía muchas injusticias, vemos muchos abusos, mucha desigualdad, hermanos. Pero en la teocracia habrá verdadera justicia y equidad para todos, porque será el reino del mismo Señor sobre nosotros. El tercer nombre dado al milenio en la Biblia es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y eso se encuentra en Efesios 1, 9 y 10, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya vimos que una de las formas de llamar a la administración o los diferentes periodos de administración de Dios sobre este mundo es precisamente las dispensaciones. Las dispensaciones, dispensación viene del griego euconomía, que significa administración. Administración. Y Dios ha administrado al mundo de diferentes maneras. Él nunca ha cambiado. Él siempre es el mismo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación en su carácter, en su esencia, en su persona como Dios. Pero en su forma de tratarnos sí ha variado. Sí ha variado. Nos ha administrado el mundo de diferentes maneras, siempre con el propósito de buscarnos, siempre con el propósito de que nosotros lo podamos conocer y amar y salvarnos del pecado y de la muerte. Pero siempre el hombre ha fracasado. Dios le ha dado oportunidad tras oportunidad y el hombre siempre ha fracasado. Por eso Dios lo busca de una manera, de otra manera, de otra manera. Le hace como nosotros hacemos con nuestros hijos.
Nosotros los tratamos de una manera, los tratamos con cariño, a veces los tratamos más duramente, con rigor, a veces hasta les damos algún manacito o algo cuando vemos que no nos hacen caso. Y así es Dios con nosotros, nos busca de una y de otra manera. Entonces, esta dispensación o esta forma de gobernar de Dios, de administrar el mundo durante esta época, se le llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, aquí en este pasaje de Efesios, el capítulo 1, 9 y 10, se revela que en ese tiempo especial cohabitaremos los habitantes celestiales y los terrenales juntamente con el Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador eterno. Por eso dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El cuarto nombre con el que se conoce al milenio en la Biblia es los 1000 años. Los 1000 años. En Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Simplemente así se le conoce como los 1000 años. Los 1000 años, por supuesto, del reinado de Cristo, como lo acabamos de leer aquí en Apocalipsis 24. Ahora vamos a pasar a considerar el segundo punto, el tiempo del milenio. ¿Cuándo se va a realizar este gobierno de Jesús aquí en el mundo, su gobierno mundial y milenial? Será después de la tribulación. Y así lo vimos cuando estuvimos estudiando sobre la tribulación, y vimos que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el Señor vendrá, regresará, y precisamente en Mateo 24 nos habla de eso, y luego el 25 nos habla del evento preparativo para el milenio, que va a ser el juicio de las ovejas y los cabritos. Y ahí mismo el Señor le dice a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Entonces va a ser después de la tribulación y después de la segunda venida de Cristo, porque para eso Él regresa a la tierra. En Apocalipsis 19, 11 y 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Él viene para reinar. Entonces después de su segunda venida es cuando empezará el milenio. En Apocalipsis 24 y versículo 6, que ya también los hemos mencionado, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en el versículo 6 añade: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000
años. Entonces, hermanos, aquí también se nos habla de que será después de la tribulación, porque esos que van a ser decapitados por causa de su fe en el Señor Jesucristo y por no adorar a la bestia y no dejarse marcar con su marca en la frente o en la mano, que ya vimos que todo eso va a ser durante la tribulación, hermanos, entonces resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años. Los que recibieron facultad de juzgar somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. La Biblia dice que un día vamos a juzgar también nosotros junto con el Señor Jesucristo, los miembros de la iglesia de Cristo. Y las almas de los decapitados son los santos de la tribulación. Todos reinaremos con Cristo 1000 años, porque experimentaremos la primera resurrección, lo que ya expliqué en la clase pasada. Pero será después de la tribulación, pero antes del juicio final. Antes del juicio final. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, se nos habla del juicio final. Dice así: y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron lanzados cada uno, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, el milenio será el periodo entre la tribulación y el juicio final. Y va a durar 1000 años. Precisamente ese es el siguiente punto. La duración del milenio, pues son 1000 años, como ya lo hemos mencionado. Ahora, hay algunos que dicen que los 1000 años son alegóricos y se basan en 2 de Pedro 3:8, que dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces ellos dicen, realmente no podemos hablar de un periodo de 1000 años, porque para Dios 1000 años es como un día es como 1000 años. Entonces no podemos asegurar que van a ser 1000 años textuales, 1000 años literales. Esto es verdad, que 1000 años para Dios es como un día, y un día es como 1000 años, porque Dios vive en la eternidad. Y para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, es lo mismo, porque Él no está limitado al tiempo, Él vive en la eternidad. Pero para nosotros un día es un día, y 1000 años son 1000 años, hermanos. Algunos otros dicen que la Biblia lo menciona una sola vez. La pregunta es, ¿cuántas veces necesita la Biblia mencionar algo para que eso sea verdad? Una sola es suficiente. Con una sola vez que lo diga Dios es suficiente. Pero los 1000 años, mis hermanos, aunque solo se mencionan en Apocalipsis 20, se mencionan 6 veces, dando así Dios un gran énfasis
a los 1000 años de duración. 6 veces se mencionan en Apocalipsis 20. Vamos a contarlas. Vamos a leer Apocalipsis 20 del 1 al 7. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, y sigue la Biblia hablando, mis hermanos, entonces Dios está diciendo 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, como diciendo, son 1000 años. No lo interpreten de otra manera, no crean que estoy hablando alegóricamente, son 1000 años lo que va a durar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, hermanos, qué interesante, porque así es. La Biblia nunca nos dirá una mentira. Dios jamás nos dirá una mentira. Ahora, ¿cuáles serán los propósitos del milenio? ¿Cuáles son los propósitos del milenio? Será el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y que hasta el día de hoy no se han cumplido, pero muy pronto se cumplirán, porque nuestro Dios siempre cumple todas las promesas que hace. Esto significa que Dios jamás se ha olvidado de su pueblo escogido y que tiene grandes planes para ellos. Por nuestra parte, gracias a la incredulidad de los israelitas, tuvimos parte en los planes de Dios como gentiles que somos. Sí, mis hermanos, hay muchas promesas que se le hicieron al pueblo de Israel que hasta el día de hoy no se han cumplido. Y precisamente en el milenio, el propósito del milenio será cumplir esas promesas que Dios hizo a su pueblo de Israel. En primer lugar está la promesa de ser cabeza de las naciones. Eso está en Isaías 11 del 10 al 12. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Quién es esa raíz de Isaí? Pues el Señor Jesucristo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía
Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Sí, mis hermanos, Israel va a ser la cabeza de las naciones, porque el Señor Jesucristo va a sentarse en el trono de Israel, y dice que todos los pueblos lo van a buscar, todas las gentes, todos los gentiles, y todos los israelitas regresarán allá a su tierra. Los israelitas siempre han sido odiados por un sinnúmero de enemigos a lo largo de nuestra historia, pero un día, dirigidos por su rey y Mesías, serán la cabeza de las naciones, cumpliéndose así las promesas hechas al padre Abraham. Isaías, el capítulo 2 y versículos 2 y 3, así como Miqueas 4, 1 y 2, nos enseñan de que Jerusalén será la capital del mundo. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. En el libro de Miqueas 4 y versículos 1 y 2 es un pasaje paralelo. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dos pasajes muy parecidos, casi dicen lo mismo, pero son de dos profetas distintos, Isaías y el profeta Miqueas. Ahora está también, hermanos, la promesa de que las naciones subirán a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos cada año. Cada año van a subir de todas las naciones a adorar a Jehová de los ejércitos, que en este caso se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Zacarías 14, del 16 al 19. Dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, hermanos, cada año las naciones van a enviar sus comitivas para adorar a Jehová de los ejércitos. La adoración de las naciones al Rey de Reyes y Señor de Señores implica
su reconocimiento al reino del Señor Jesús sobre la tierra y su sujeción al mismo. Está también la promesa hecha a Israel de que el rey David será príncipe de Israel en ese tiempo. En Ezequiel, el capítulo 37, del 24 al 25, así nos lo enseña la Biblia. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y en Jeremías, el capítulo 30, versículos 3, 8 y 9, añade: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Algunos teólogos piensan que estas profecías se refieren al Señor Jesucristo, el Hijo de David, pero también puede referirse al mismo David, que actuará como príncipe en el reino del Señor Jesús. Está también la promesa de la prosperidad para el pueblo de Israel. En Joel, el capítulo 2, versículos 19, 21, 24 y 26, la Biblia dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Entonces, todas estas profecías que se le hicieron al pueblo de Israel, estas promesas, serán una realidad en el tiempo del milenio. Pero también, hermanos, dice que la abundancia redundará en una alabanza de gratitud al Dios eterno. Claro, el pueblo de Israel lo va a alabar en una forma enorme por la abundancia que va a haber y la prosperidad que van a experimentar. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que en el milenio no solamente se cumplirán las promesas que Dios hizo a Israel. Otro propósito del milenio será el cumplimiento de las promesas hechas a la iglesia del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. La promesa de que el Señor Jesucristo será el Rey. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que nos indican que Jesucristo será el Rey. Por ejemplo, en Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Señor. En Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya vimos también el pasaje de Apocalipsis 20:4 y 6, donde dice que Jesús va a reinar 1000 años. En 1 de Corintios 15:24 y 25 añade la Biblia: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y en Mateo 25:31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, etc. Él viene a reinar, y así nos lo prometió el Señor, y lo va a cumplir, esa promesa hecha a su iglesia. Así, las palabras del ángel Gabriel en la anunciación del nacimiento de Cristo se convertirán en una gran realidad. ¿Se acuerdan cuando le dijo a María: este será grande y será llamado Hijo de Dios, y Dios le dará el trono de David su padre, y se sentará en el trono de Jacob, y reinará para siempre? También está la promesa de que los creyentes reinaremos con Cristo. En Apocalipsis 5:8 al 10 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, Dios va a cumplir también esa promesa que nos ha hecho de que vamos a reinar nosotros juntamente con Cristo. La promesa de que los 12 apóstoles serán jueces de las 12 tribus de Israel. Eso está en Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, todas estas promesas que el Señor hizo a su iglesia se cumplirán también en el milenio. Ese será otro propósito del milenio. Y finalmente, otro de los propósitos del milenio será el cumplimiento de las promesas hechos a los santos de la tribulación. La promesa de que el Cordero los pastoreará. Eso se encuentra ahí en Apocalipsis 7, del 9 en adelante. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros
delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Los santos de la tribulación sufrirán indeciblemente por su fe, mis hermanos. La mayoría de ellos, como ya dijimos, serán decapitados, pagando con sus vidas el creer en el Señor Jesucristo. Pero después de su tremendo sufrimiento, recibirán el consuelo de su Señor y Pastor eterno, quien enjugará cada una de sus lágrimas. Y como vimos, también está la promesa de que ellos van a reinar con Cristo 1000 años, ahí en Apocalipsis 24. La recompensa de los santos de la tribulación será que reinarán junto con Cristo y con nosotros, su iglesia, al mundo entero durante el milenio. Qué preciosas promesas tiene la Biblia sobre ese tiempo maravilloso. La próxima vez vamos a estudiar un poquito acerca de cómo será el gobierno durante el milenio. Pero por ahora, hermanos, con esto hemos concluido el estudio de esta noche. Vemos entonces que la Biblia con claridad nos habla de ese tiempo maravilloso en que el Señor Jesús cumplirá todas las promesas hechas tanto a Israel como a la iglesia, como a los santos de la tribulación. Que el Señor me los bendiga, hermanos. En estos momentos vamos a dedicar un tiempo a la oración. Y hermanos, hay muchos motivos de oración. Hay muchos motivos. Uno de ellos es la pandemia, las enfermedades que están experimentando muchísimas personas en el mundo. Hermanos, los contagios siguen, las muertes siguen, hermanos, y se habla de varias vacunas que se están tratando de hacer para tratar de contrarrestar este virus, pero pues todo nos indica que todavía no están listas, ¿verdad? Y se habla de que algunas ya han sido probadas, que algunas están en fase 2, en fase 3, pero pues los contagios siguen y los problemas del mundo siguen. Pero mis hermanos, nosotros tenemos la confianza de que el Señor está en control de todas las cosas y que Él no permitirá que sus hijos, que su pueblo sea destruido por esta pandemia. Porque Él, hermanos, no necesita a ti y a mí para que sigamos predicando su santa palabra. Así que sigamos en oración, pidiéndole que nos cuide, que nos guarde. Y yo sé de algunos hermanos que también se han contagiado, pero que también se han recuperado. Gracias a Dios, porque Él tiene todo el poder, todo el amor, toda la misericordia para devolvernos total salud. También, hermanos, quiero decirles que ese próximo sábado en la iglesia Bonita Valley
vamos a tener un programa especial para presentar algunos libros escritos por el pastor de la iglesia, el hermano Jim Carpenter, por su esposa, la hermana Didi Carpenter, y por un servidor que también voy a llevar algunos libros. Y pues nos gustaría invitarlos para que nos acompañen. El evento va a ser de las 2 a las 4 de la tarde, allá en la Bonita Valley Baptist Church, que es en el 4701 Sweetwater Road, en Bonita, California. El zip code es 91902. Y me gustaría mucho pues verlos a ustedes, que nos visitaran este próximo sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Y me gustaría también orar por ese evento especial que vamos a tener ahí en la iglesia, que es también nuestra iglesia Jehová Sabaoth, en ese mismo lugar. Y mis hermanos, pues seguramente ustedes tendrán también muchos motivos de oración. Por favor, oren por ellos mientras yo estoy orando por algunas otras peticiones que tenemos delante del Señor. Incluyan en la oración sus propias peticiones. Y hermanos, el Señor nos va a escuchar, porque Él nos promete que si clamamos a Él, Él nos contestará. Vamos a orar en estos momentos. Padre Celestial, venimos delante del trono de tu gracia, Señor, para darte las gracias por habernos permitido, Señor, considerar el estudio bíblico de hoy. Es un estudio bastante profundo, Señor, bastante extenso, pero Señor, gracias porque tú nos hablas con claridad sobre el reino que nuestro Señor Jesucristo va a establecer en este mundo dentro de pocos días. Te doy las gracias por esas promesas maravillosas que tú tienes en tu palabra y que tú vas a cumplir una por una, Señor, enfrente de nuestra vista. Y ahí vamos a ser testigos, Señor, presenciales de tu gran fidelidad, Señor, de tu verdad, Padre Santo, y de que tú cumples lo que prometes, Padre Celestial. Amén. Así ponemos en tus manos a todas las personas que se han estado infectando con este virus, Padre, que han estado enfermos, que han estado algunos entubados, algunos han perdido la vida, algunos otros están bien, pero han perdido algún ser querido, algún hijo, algún padre, algún abuelo, Señor, algún hermano. Te pido por todas esas familias que han estado de luto, Padre Santo, que han estado sufriendo por la pérdida inesperada de sus seres queridos, Señor. Y te pido que tú tengas compasión de este mundo y que tú, Señor, pongas tu mano de salud sobre toda la tierra y especialmente sobre todos aquellos que te tememos y te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Bendice a cada una de las familias de nuestros hermanos en Cristo. Así yo te pido en forma especial también por mi esposa Argelia, Señor, que la sigas fortaleciendo. Gracias porque cada día, Señor, yo la veo mejor, Padre Santo. La veo que está contenta, que está, Señor, pues muy feliz porque ya pudo asistir también a la iglesia, Señor, y pudo alabarte y pudo gozarse juntamente con todos nuestros hermanos que estamos asistiendo. Te doy gracias también por mi cuñada Irene, que está aquí con nosotros, Señor, acompañando a su hermana. Bendícela grandemente, Señor, gracias porque hoy salió con bien de los estudios que le hicieron, Señor. Te pido que tú la sigas fortaleciendo físicamente. Te pido asimismo, Padre, por todas las familias de la Iglesia Cristiana Bautista, Jehová Sabaoth, por cada familia. Te doy gracias por el cumpleaños de la hermana Cuevas, que fue el día de ayer, Señor. Gracias por su vida, gracias por su ejemplo. Gracias, Señor, porque ella te ama, Señor, y porque está activa dentro de la iglesia, en la tesorería de la iglesia. Bendícela ricamente, Señor, y dale muchos años más de vida y de salud.
Así también te agradezco, Señor, por cada uno de los hermanos de las diferentes iglesias bautistas de aquí del sur de California, de Baja California, de todo México, de todos los Estados Unidos, del mundo entero, Señor, donde hay personas que te aman y te sirven con todo su corazón. Bendice a cada siervo tuyo, a cada pastor, a cada diácono, Señor, cada diaconisa, cada maestro de escuela dominical, Señor, cada líder de los varones, de las damas, de los jóvenes, de los niños, Señor. Gracias, Señor, porque tú les has levantado para que te sirvan en diferentes partes y que tu evangelio pueda seguir corriendo con libertad, Señor, tanto en México como aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú nos amas, por todo lo que tú nos das, por el sustento diario, por la salud, Señor, y por todas las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Ahora, Señor, quiero pedirte, Señor, que esta noche tú nos guardes y nos cuides, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda de todo mal y peligro. Y que si vemos un nuevo día, solamente sea para servirte con todo nuestro corazón. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido.